Esta mañana tenemos una interesante entrevista. Está con nosotros María Nazaret Rodríguez Alarcón. Ella hizo un trabajo sobre lo que pasó en Jojutla en 2017, sobre el terremoto, las consecuencias, diferentes aspectos que tomó aquí. Le llevó bastante tiempo, pero ya está lista su obra. Con eso se graduó de doctora en Ciencias Sociales y la tenemos esta mañana con nosotros para que nos platique un poco de su obra, de lo que vio, de lo que vivió y por supuesto de hacer una narrativa de lo que fue el sismo 2017 justamente aquí en la ciudad de Jojutla. Así es que la saludo con gusto ahora a la doctora María Nazaret Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Evaristo. Con tu permiso me voy a Sí, adelante. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, luego de tantos años de investigación finalmente pues sale a la luz la tesis. Y primero que nada agradecerles a ustedes, a los jojutlenses, a todo el apoyo que me brindaron para llevar a feliz término esta investigación y bueno, y que esperemos que sirva y que genere algún tipo de aprendizaje para el futuro. Sin duda ninguna, porque fueron varios meses. Recuerdo que después del sismo ella estuvo aquí, justamente nos visitó para retomar este estudio. ¿Cómo se llama la tesis? Aquí la tengo, aprovechar de mostrarla. A ver. Se llama El sismo del 2017 o la concreción de un desastre. Y un poco habla de todo el proceso histórico de Jojutla, el contexto social e incluso de las políticas públicas en torno a lo que fue el proceso de recuperación post-sismo. Perfecto. Hablaremos entonces, María, en un primer momento del contexto general. ¿Qué se escuchó, qué se dijo, qué se decía de Jojutla después de esta devastación que ameritó el interés académico? Sí, creo que el punto más importante fue esta idea de que Morelos era una zona asísmica, de que nunca se había presentado un sismo con estas características y que era algo completamente novedoso. Y bueno, rastreando la información tanto de la sismología como histórica, me di cuenta de que sí existía evidencia de que se habían presentado sismos en múltiples oportunidades en Morelos y que por eso no se justificaba el que no existiera el conocimiento ni los procedimientos para atender un desastre con estas características. Y eso es cierto, María. Yo me acuerdo cuando era niño, sí temblaba. Yo he nacido y vivido aquí en Jojutla y sí recuerdo perfectamente algunos temblores. Recuerdo que incluso se decía que pues era la ira de Dios la que provocaba los sismos y que había que pedir perdón, había que hincarse durante los temblores. Efectivamente, quizá no de esa magnitud, pero sí se habían presentado algunos movimientos telúricos previo a este 2017 que desata pues una situación inimaginable, mucho más allá de lo que pudiéramos haber esperado, ¿no? Sí, así es. Incluso hay un documento bastante interesante que recuperó el fallecido hermano de Carlos Río, que ustedes conocen muy bien, especialista en protección civil, sobre un sismo que se presentó en el siglo XIX y parece que estuviera describiendo lo que pasó en 2017. Afectaciones en monumentos históricos, en iglesias, incluso señala ciertas zonas de la ciudad que resultaron afectadas. Entonces, frente a este conocimiento, ¿por qué no se había hecho nada? Porque la población y las instituciones no habían generado los procedimientos y los conocimientos necesarios para evitar lo que sucedió. Entonces, en un primer momento, asumimos que no se tenía la cultura de la protección civil, bueno, ni en Jojutla y yo creo que ni en todo el estado de Morelos, ¿no? Así es. O sea, lo que sucedió en Jojutla fue un microcosmo de lo que se reprodujo en todo el estado. La ausencia de conocimiento, la ausencia de protocolos de evacuación, en el caso de Jojutla incluso no existía ni una ley ni un reglamento de protección civil y realmente las instituciones y el personal se vio, no sé si rebasado, pero al menos no contaba con la organización y el equipo y la capacitación necesaria para abordar un problema con estas características. A esto le agregamos que los directores de protección civil pues eran los amigos del presidente, los conocidos, los que estuvieron en campaña, sin una preparación para estos temas, ¿no? Sí, es necesaria mucha capacitación, sobre todo porque pensemos que más allá de que haya algún tipo de daño material, se trata de la protección de la vida de las personas. Entonces creo que ahí se debería colocar el ojo, ¿no? En este asunto de la protección de la vida de las personas. En un segundo momento, María, el libro, la tesis recoge las situaciones externas, digamos el tipo de suelo, digamos la edad de las construcciones, digamos cómo se construyeron las estructuras en concreto.
Sí, no soy especialista en ingeniería, pero sí se retoman estos elementos. ¿Qué encontraron? Se advierte, por ejemplo, lo que ha sido la construcción sin respetar la distancia que deben tener a la ribera del río Apatlaco, por ejemplo, lo que ha sido también la ocupación de zonas que eran humedales o suelos pantanosos, la mezcla de materiales para ciertos sistemas constructivos, la falta de mantenimiento, y pues pensemos que muchas de las viviendas tenían más de 50 años, entonces obviamente las normas constructivas eran muy laxas, eran muy distintas. Y precisamente yo creo que más allá de todo el drama y de las afectaciones, también esto debió haber sido una oportunidad para intentar corregir todos estos errores. Pero me atrevería a decir que es muy poco lo que se ha avanzado. Sobre todo pensemos porque las normativas de construcción no han sido aplicadas y básicamente es un copia y pega de las características de las normas constructivas de la Ciudad de México sin adaptarla a las características de un estado como Morelos. Creo que es importante que eso se atienda. Esta tesis, ¿hasta dónde abarca? ¿Solamente el centro de Jojutla o algunas colonias o todo el municipio? Todo el municipio, incluso tuve la oportunidad de trabajar con varios damnificados de la Pedro Amaro, por ejemplo, de Altavista, donde, bueno, ahí la problemática se une además a la irregularidad de la tenencia de la tierra y pues personas que viven en muchos casos en condiciones de mucha precariedad. Entonces, bueno, esto también ha dificultado que las personas puedan salir adelante, ¿no? Y recuperarse aun cuando han pasado 5 años ya. Hemos mencionado 2 momentos. El primero, pues la falta de preparación y de cultura en materia de protección civil. La segunda, la deficiencia en las construcciones y la edad de las mismas. ¿Estas son constantes en todo el territorio? Sí. Claro, tiene sus bemoles, ¿no? Han cambiado algunos sistemas constructivos, pensemos las nuevas conjuntos residenciales que se han creado más recientemente, pero en general la problemática de la mezcla de materiales y de la antigüedad ha sido algo bastante común en el estado. O sea que nada más estábamos esperando la hora prácticamente. Así es. Y bueno, lamento decirlo, lo digo con preocupación, que si no se atienden las medidas necesarias, si se presenta otro sismo con las mismas características, es probable que muchas de estas afectaciones también se repitan. ¿Ayer tembló? Sí, afortunadamente pues fue un sismo con otras características, no tuvo el mismo epicentro, fue de menor magnitud, pero creo que es un llamado de atención y que deberíamos tomarlo bastante seriamente. Sin duda ninguna. Ahora hablemos de un tercer momento, el aspecto social. Sin duda se habrá enterado de la enorme solidaridad, de la enorme cantidad de apoyos y también desafortunadamente cómo estos no llegaron, ¿no? Así es, ese es otro aspecto que es bastante problemático y álgido para abordar, pero creo que es importante que se reconozca todo lo que fueron los procesos de solidaridad, la conformación de asociaciones civiles frente a las demandas de los damnificados, las donaciones, pero también quiero ser un poco crítica al respecto y señalar también la importancia de que se genere el conocimiento necesario al momento de dar esta ayuda. Porque también pues se dieron situaciones de personas sin expertise que dieron dictámenes equivocados a las infraestructuras, se demolieron casas que quizás podrían haberse salvado, la donación de cosas que en un momento ya no se necesitaba y generaron pues un montón de acumulación de ropa sucia, la reventa de ciertos medicamentos y comida no perecedera que luego algunas personas sacaron provecho. Entonces, yo creo que sí hay que reconocer la ayuda, pero también las contradicciones que pueden generar en un momento de emergencia. Damnificados falsos también, ¿no? Sí, aprovechar la coyuntura para sacar un tipo de beneficio económico. Los fraudes que en algunos casos también se denunciaron en ciertas colonias. Y también de manera sorprendente personas que querían que les demolieran su casa para que les construyeran una nueva, aunque no tuvieran esa afectación tan grave, ¿no? Sí, además creo que esto habla de la falta de coordinación interinstitucional, de la falta de supervisión de las instancias que se suponen responsables de este tipo de situaciones, pues que terminan generando procesos de desigualdad, ¿no? Porque se deja sin la oportunidad de recibir el beneficio de una persona que realmente lo necesite. Y aquí también vivimos un periodo de solidaridad extraordinario, nunca visto, los vecinos se hablaban, se apoyaban y después eso desapareció. Sí, creo que aquí el tema tiene que ver con esto de la memoria y el olvido, ¿no? Poco a poco pues nosotros regresamos a nuestra cotidianidad y parece como que si nada hubiese sucedido y pues vemos que en realidad ciertas personas siguen viviendo en una situación bastante complicada.
Entonces creo que también eso es un llamado de atención, ¿no? Porque el carácter tan efímero de esta ayuda, que en un momento pues fue avasallante y que los meses posteriores pues ya se fue enfriando. Sin duda, sin duda, y bueno, ya estamos otra vez igual. Ahora, el papel del gobierno en sus tres niveles está documentado, qué hizo bien, qué hizo mal. Nosotros recordamos que desde el primer momento del sismo el gobierno municipal fue rebasado, bueno, cualquier gobierno, todos los gobiernos fueron rebasados, sin embargo, nunca se pudo corregir ese asunto, se perdieron apoyos, no se llevó, no se coordinó adecuadamente, había apoyos por acá, por allá, luego las fundaciones y otras organizaciones que traían apoyo, pues ya no querían pasar por el gobierno, porque decían que ahí había burocracia, que no llegaba. ¿Cuál es el papel, si es que lo tenemos ahí claro, en esta tesis que jugó el gobierno en sus tres niveles? Bueno, por un lado creo que el punto, respondiendo a lo último que comentas, tiene que ver con la desconfianza que hay hacia las instituciones. Las personas piensan que el apoyo que ellos entreguen, si no se lo dan directamente a las comunidades, pues nunca va a llegar. Y en muchas situaciones eso fue efectivamente lo que pasó. En el caso del municipio, efectivamente no existía la capacidad del personal para hacer frente al problema. En el caso estatal, pues como ustedes saben, apenas finalizó o se cerró el funcionamiento Unidos por Morelos, empezaron a evidenciar un montón de corrupciones, de malversaciones, e incluso se había prometido la creación de una comisión para revisar esto, y hasta el momento pues no se han imputado ningún tipo de responsabilidad. Y a nivel federal, pues la Auditoría Nacional de la Federación sacó un informe e indicó que no existían los mecanismos y los instrumentos para transparentar el uso de los recursos, sobre todo de las donaciones internacionales. Entonces sigue habiendo un montón de vacíos donde la gente realmente no tiene una respuesta clara sobre cómo se manejó el dinero y de qué manera se van a resarcir los daños, no solamente que tengan que ver con infraestructura, sino precisamente imputación de responsabilidades frente a la corrupción. Así es, y como decíamos, el gobierno municipal rebasado, nunca tuvo el control, nunca tuvo orden, nunca tuvo dirección, nunca coordinó, o sea, cada quien, la buena voluntad fue la que se impuso, yo diría, no sé qué diga el estudio, porque sí, veíamos corporaciones, fundaciones, colegios de ingenieros civiles, vino aquí una brigada de protección civil de Jalisco, en fin, y todo ello pues no había manera, no había quien coordinara, no había experiencia. Nosotros en aquellos tiempos pues sugeríamos que se pidiera ayuda al gobierno de la Ciudad de México con algún asesor o alguien semejante que ya tenía la experiencia del 85, ¿no? Claro, yo creo que también hay que reconocer las limitaciones, y creo que cuando surgen muchos funcionarios que quieren mandar, pues se generan este montón de contradicciones, porque no aceptamos cuáles son las limitaciones de nuestros conocimientos y no cedemos o damos la oportunidad que alguien más asuma. Entonces por eso se generan este montón de cacicazgos, todos queremos mandar y pues se genera toda la desorganización. Creo que uno de los aspectos o de las experiencias que quizás se podría tomar en cuenta fue precisamente las brigadas de Zapopan, de Jalisco, que quizás hubiese sido importante permitir que estas personas organizaran e incluso dieran capacitación frente a las limitaciones que en este caso se mostraron en Morelos, ¿no? Así es, y para documentar el asunto de los apoyos que no llegaron, ayer decían en el Congreso del Estado de Morelos que son 1,200 millones de pesos los que están desaparecidos, los que no se sabe dónde llegaron, los que está documentado que los donaron, que los trajeron, pues que nunca llegaron. 1,200 millones de pesos. Sí, y mucho de este dinero precisamente se le está pidiendo que se aclare desde lo que fue el funcionamiento de Unidos por Morelos, que era lo que mencionábamos previamente. Que Unidos por Morelos incluso no se ha extinguido, pero ya hace poco se ve, ¿eh? Sí, la verdad es que poco se dice de lo que hacen. Así es. Y bueno, y de cómo se maneja. Muy bajo perfil, así como que no quieren hablar, no los vemos. Yo pensé que ya no existía Unidos por Morelos. Sí, yo tengo entendido que hubo un proceso de transición donde realmente dejó de funcionar y luego se reactivó con la nueva administración, pero la verdad es que se ha mantenido como muy debajo de cuerda. Así es. Es que es un decreto que no se puede, tiene que terminar hasta que se termine de reconstruir. Y bueno, ahí está, pero dicen que no tienen dinero, ya no están tan activos como antes.
En fin, una situación que bien ha dicho la especialista hoy, doctora, pues se tiene que revisar. Ahora, María, hablemos de dos cosas más. Primero, lo que hace un momento ya mencionaba, que todavía nos falta por aprender, ¿no? Ya pasaron 5 años y no se ve que las cosas se estén haciendo de manera diferente. Así es, realmente creo que se han reproducido muchos de los errores que existían previamente y ya no existe esta justificación de nunca había temblado, no tenemos normas constructivas, no sabemos qué hacer. Realmente creo que el 2017 hubiese planteado una ventana de oportunidades bastante importante para generar cambios y pues es lamentable decir que es muy poco lo que se ha logrado hasta el momento. Triste eso. ¿Sobre qué debemos trabajar? ¿Protección civil? Creo que va en varios sentidos. Por un lado, la educación hacia la población para saber qué hacer, no solamente al momento de la emergencia, sino también en términos de prevención. Nosotros deberíamos exigir conocer el espacio en el cual habitamos, si nuestro tipo de suelo es seguro, qué tipo de construcciones deberíamos tener en función del lugar donde estamos, el conocer las rutas de evacuación, el educar a nuestros hijos para saber qué hacer en una emergencia, pero creo que más allá de lo que a título individual podamos hacer, creo que es importante también que las instituciones se sinceren, reconozcan sus limitaciones y que estén a tiempo de realizar cambios importantes. Pensemos que ya todo existe en el papel. Sí, que hay que generar una ley, una normativa, un reglamento, ok, ya eso existe, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿De qué manera generar los mecanismos? Y creo que otro punto importante es el perfil que deberían tener los funcionarios que asumen ciertos cargos. Pensemos, les repito nuevamente, que más allá de que exista pérdida material, estamos poniendo en juego la vida de las personas. Y un dictamen erróneo puede ubicar a una persona en habitar un espacio inseguro, el no conocer en el espacio en el que los encontramos también genera situaciones de peligro. Creo que otro punto importante en el caso de Morelos tiene que ver con la degradación del Apatlaco, que genera afectaciones importantes en todos los asentamientos que existen en los bordos y en un momento de desastre esas personas van a estar completamente vulnerables. Sí, y no solamente con sismos, sino también con inundaciones, ¿no? Claro, es otro problema bastante importante y además la contaminación de ese río, pensemos el montón de enfermedades que podrían generar y las afectaciones en múltiples aspectos de la vida de las personas. Correcto, bueno, pues es tiempo de poner manos a la obra, entender, revisar. Por eso aquí cada año en Cadena Sur hacemos una suerte de programas relacionados con esto para reaprender lo que ya se nos olvidó, porque si no vamos a seguir en las mismas y nos va a sorprender otra circunstancia como la de 2017 y no vamos tampoco a poder salir. Ahora, sobre eso, María, bueno, ella es de Venezuela, llegó a México en 2015 y ahora tuvo la oportunidad de desarrollar esta tesis sobre ese tema de lo aprendido o no lo aprendido. Estuvo ayer aquí en Jojutla, le tocó ver cómo reaccionó la gente ante el sismo. No, venía en carretera justamente, porque íbamos a tener algunas actividades en la universidad. Lamentablemente pues se suspendieron frente a la coyuntura, pero un poco lo que me comentaba sobre todo Moisés Cruz, que era con el que yo iba a realizar la actividad, era que pues la gente estaba muy conmocionada, la gente estaba asustada en las calles y pues temían regresar. Recordando aquellos momentos, ¿no? Exactamente, y creo que también ahí como que se nos presenta otra oportunidad, otro punto que hay que tomar en cuenta y que tiene que ver con la atención psicoemocional de las personas. Siempre nos vamos, bueno, hay que recuperar la vivienda, el espacio público, pero esta es otra dimensión que debemos atender. Recuerdo que en una oportunidad una psicóloga decía que ella veía una especie de estrés postraumático en el caso de los damnificados, similar al que viven los soldados cuando regresan de una guerra. Entonces yo creo que es importante que esto se atienda porque cada vez que haya un sismo las personas van a revivir todas estas situaciones lamentables que sufrieron en 2017 y pues mientras esto no se subsane pues no se van a generar mecanismos para sobrellevarlo de una mejor manera. Y eso, María, me parece que podemos detenernos un poquito más ahí porque los mexicanos como que son muy sensibles, ¿no? Como que las emociones se nos quedan ahí. Bueno, no sé, no podría aseverar algo así. Porque todavía lo sentimos, lo vivimos, nos duele, nos conmueve. Todavía. Bueno, es que también es muy fresco. O sea, 5 años parece mucho, pero a la vez es muy poco.
Y yo siento que eso, mientras no se atienda, pueden pasar décadas, pero si las personas no aprenden a lidiar con esto, no se afrontan, pues va a seguir siendo un problema. Yo recuerdo entre mis vecinos que habían sobrevivido al sismo del 85 y cuando les tocó el del 2017, pues era como estar otra vez en el sismo del 85, ¿no? Recordar todos esos daños, la pérdida de seres queridos. Entonces sí, realmente no creo que es que sean muy emocionales, sino que bueno, frente a una situación tan grave, pues obviamente afloran un montón de emociones. Claro, y esto nos reduce sin duda a que la vida en cualquier momento se puede ir. Así es, estamos hoy, pero mañana no sabemos. Y por cualquier circunstancia, de un instante a otro. Estábamos ayer justamente cubriendo esta actividad cuando un minuto después todo cambió. Así es. Y bueno, y luego de hacer un simulacro. Así es. Pero bueno, lo que sí me gustaría dejar en claro, porque he visto también un montón de chistes y memes al respecto, es que no existe manera de predecir los sismos. El hecho de que se haya presentado nuevamente un temblor en el 19 de septiembre no quiere decir que haya alguna explicación mística, tampoco alguna explicación científica que diga que se pueden predecir. Fue algo fortuito, obviamente están las placas tectónicas ahí, están las fallas, pero es algo que realmente fue mera coincidencia. A lo mejor le gusta este mes, ¿no? O sea, es extraordinario, 3 sismos en un mismo día, es increíble, ¿eh? Sí. Verdaderamente increíble. Y para terminar, María, hablemos de lo positivo, hablemos de lo bueno, qué tal como estaba Jojutla y qué tal como está Jojutla ahora, ¿no? Bueno, realmente sí ha habido oportunidad de intervenir ciertos espacios públicos. He visto también que ha habido inversión en infraestructura pública y creo que eso es importante. Pero creo que lo trascendental sea que se le haga el mantenimiento adecuado, porque igual se puede realizar un montón de inversión. Pero si no se le hace el mantenimiento, van a pasar 10, 15, 20 años, se presenta un nuevo desastre y pues se van a volver a vivir esta. Claro, aunque entendemos que las nuevas construcciones pues ya son diferentes, ¿no? Ya tenemos nuestra Alameda, nuestro Zócalo, ya se está rehabilitando la Presidencia, se construyeron varias escuelas nuevas con nueva tecnología. Eso diríamos, bueno, nos da esperanza, nos da ilusión de que podemos seguir creciendo, ¿no? Esperemos que sea así, que realmente se transforme en algo positivo y en aprendizajes que realmente permitan valorar el entorno en el cual vivimos. Definitivamente, así lo deseamos también. Gracias, Mariana Saret Rodríguez Alarcón, ya doctora en Ciencias Sociales, con la tesis El sismo de 2017 o la concreción de un desastre. O sea que si le hubiera puesto el sismo crónica de una tragedia anunciada, pues no estaría tan tan desatinada. Así es. ¿Algún comentario final, María? No, pues reiterar mi agradecimiento a los jojutlenses. También mi solidaridad para las personas que todavía no han podido recuperar sus viviendas y pues creo que un punto importante y un llamado de atención a las instituciones es escuchar las voces, las necesidades de la población para que realmente todos estos procesos de intervención que se realizan posterior a un desastre pues sean positivos para ellos. Que realmente se valore lo que quiere y necesita la población. Perfecto, y supondría yo que nos va a dejar no aquí, sino al municipio, algún ejemplar para que pueda ser consultado. Sí, de hecho, bueno, lamentablemente por la situación que se presentó ayer se suspendieron las actividades, pero bueno, la idea era que se hiciera un agradecimiento público, explicar un poco el contenido de la tesis y dar una entrega formal al mismo. ¿O en la red lo podemos encontrar? Claro, hay una versión digital. Perfecto. Les puedo compartir el link con mucho gusto y es de acceso libre y gratuito, por supuesto. Genial, para revisar ahí, para ver si estamos de acuerdo también, ¿verdad? Claro, creo que la discusión y el disentimiento también es importante. De eso se trata, un largo trabajo de varios años que hoy se culmina y que vale la pena revisar, sobre todo los que vivimos aquí en Jojutla, porque está enfocado justamente a este municipio. La veíamos a la especialista ahí en las colonias, preguntando en las conferencias, documentando, informándose, un trabajo que vale la pena y que se suma a los que se han hecho sobre estos acontecimientos de 2017. El sismo de 2017 o la concreción de un desastre se llama, de Mariana Saret Rodríguez Alarcón, para que la busquen, ¿no? Y la podamos ver en la red. Pues muchas gracias, María, ojalá que nos siga visitando, ya conoce perfectamente Jojutla, ya está cerquita de la Ciudad de México, así es que
Por aquí esperamos verla para que sigamos platicando de estos temas. ¿Cuántos años se llevó la tesis? Casi 5 años. Casi 5 años. Casi Entonces, 5 años. ¿cuánto no se pudo ver, repasar, revisar, ¿no? Y saber de Jojutla, aunque no sea ni siquiera de nuestro estado ni de nuestro país. Así es que la academia aquí muy útil para tratar de explicar, de entender y sobre todo de evitar estas cosas, ¿no? Exactamente, creo que es lo más importante, apuntar hacia la prevención y evitar futuros desastres. Excelente día, María. Muchísimas gracias, Evaristo, un placer. Oh, y por cierto, las actividades todavía no se sabe de la Escuela de Estudios Superiores si se van a retomar o... Tengo entendido que para el día de hoy van a seguir con la agenda que tenían planeada. Pero está confirmado. Hasta ayer sí, hasta ayer en la tarde sí. Porque va a haber más presentaciones de libros, ¿no? Sí, exactamente. Correcto, pues estaremos pendientes, aquí se lo daremos a conocer. Mientras, gracias de nuevo, buen día. Muchas gracias.